pasado jueves 13 de febrero, en presencia del vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, los gobiernos autónomos descentralizados GATS, entre municipios y prefecturas, firmaron un convenio con el Banco de Desarrollo del Ecuador, el BEDE, para saldar la deuda que el Estado mantenía desde 2017 por concepto de la devolución del impuesto al valor agregado IVA. La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Carlos Julio Jaramillo, el exgerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador. Qué gusto, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Giselle. Un saludo cordial a toda la ciudadanía que nos escucha. Entiendo que al momento el monto que el Estado le debe a los GATS por este concepto asciende a los 213 millones de dólares, de los cuales más de cerca de 61 millones corresponde a los municipios y 152 millones a las prefecturas, ¿no es así? Así es. ¿Por qué este monto no se les devolvió previamente y por qué siempre tuvo que hacer todo un trámite legal la alcaldesa de Guayaquil para que se pueda pagar, si cuando aquí se está avisando que se les va a pagar a todos? Creo que es de resaltar la voluntad política que han tenido los alcaldes. En verdad son 221 alcaldes, 23 prefectos, en donde se les ha dicho claramente que este tema del IVA, que ha sido una herencia que viene desde atrás, porque podemos ver que cuando asume esta administración, el ministro Martínez claramente dice que hay un legado por pagar de cerca de 1.000 millones de dólares. Entonces, si esa plata está en caja banco, hubiera sido un absurdo el no pagarles. Y con ello hemos ido llegando a acuerdos con cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados, y creo que un rol fundamental, la organización que está liderada evidentemente por el CONGOPE y por el AME, para llegar a un acuerdo de poder hacer un pago ordenado y un pago contra flujo de dineros. En el caso que se particulariza Guayaquil, realmente termina regresando al acuerdo que se dio de inicio con la Asociación de Municipalidades del Ecuador, que era instrumentar los 7 municipios grandes, que alrededor de 250 millones de dólares se les adeuda a ellos, para poder pagarlos a través de un acuerdo, un flujo, o sea, bien sea bonos, CETES, cualquier instrumento de inversión que tiene el Estado ecuatoriano, y de esa manera ellos puedan cobrar su dinero. Luego, no menos importante es mirar que hay los municipios medianos, que se hace la división entre 50.000 habitantes y 300.000 habitantes. A ellos se les adeuda o se les adeudaba ahora cerca de 62 millones de dólares. Se ha suscrito con ellos, realmente son 62 municipios en total. Se han retirado 4 de ellos porque se ha acordado pagarlos directamente, y se estaría pagando con el instrumento de esta firma que se da el día jueves anterior, esos 62 millones de dólares con proyectos de inversión, que es algo que dice la ley. La devolución del IVA está para proyectos de inversión también, y así todos podemos generar un flujo ordenado de devolución de dinero. ¿Y cuáles serán los requisitos justamente que un proyecto debe cumplir para poder acceder a ese desembolso? ¿Tiene algunas normas? Es súper sencillo, claro. Existen 2 tipos de reclamación de estos dineros. Primero, puede ser para proyectos en ejecución desde junio del año 2019. Estos proyectos tienen que ser o de agua o de saneamiento siendo recolección de desechos sólidos, su disposición final o alcantarillado. O sea, ¿hay condiciones en la ley para la devolución esa condición para un proyecto en ejecución que se acordó con el AME. Y para un proyecto que está por iniciar, puede ser de sus competencias, cualquiera que sea. Ahora, ¿por qué está planteado así? Porque no se entiende un poco, ¿no? O sea, el sector público no paga IVA, ¿no? Entonces los municipios sí lo pagan al Estado, pero el Estado se los tiene que devolver. ¿Por qué simplemente no se paga y punto? Es una discusión más profunda. Es lo que decía también la alcaldesa de Guayaquil. Decía, no, hay que reformar la ley porque es un absurdo. Porque, o sea, me quitan algo que después me tienen que devolver. Sí, y a la final se generan estos inconvenientes. Es un tema de una discusión más profunda, lo hemos hablado realmente con todos los alcaldes, con los prefectos, y en ese acuerdo nacional que nos ha estado ayudando a liderar nuestro vicepresidente de la República. Y es un tema que en verdad
debe discutírselo y debe pasárselo ya a reforma de ley. Le doy desde mi criterio personal también. Creo que en verdad no le hace bien el entrar en un esquema de este tipo, cuando podría ser algo sencillo como usted lo plantea, en que podríamos mirar la posibilidad mejor de una reforma de ley y ya no cobrar ese IVA en las instituciones para no tener luego este problema. Sin embargo, si usted ve, nos hemos tratado de regularizar al máximo, porque lo que estamos devolviendo ahora en esto que se firma el día 13 de febrero de este año es la devolución del IVA particularmente del año 2018 y todos los saldos que quedan desde el año 2017, perdón, del año 2018, 17 y el IVA del 2019, que es el gran grueso de lo que se firmó. Entonces, estamos tratando con ello de ponernos al día. Lo más sencillo sería lo que usted plantea. Sin embargo, desde una mirada seguramente de finanzas y desde el flujo que puede tener el SRI, puede ser que estos recursos en verdad le dan flujo en el transcurso del año 2019 para devolverlo en el año 2020. Pero la posición del vicepresidente de la República ha sido similar a la que estamos nosotros planteando, de que esto debería ser una discusión más amplia y en verdad si no le hace bien y entramos en este esquema, lo más lógico es plantear una reforma de ley. Si la situación era la misma con todos los municipios y prefecturas del país, ¿por qué la municipalidad de Guayaquil tiene que tomar acciones legales para pedir la devolución de algo que ya se estaba negociando con el resto de GATS? Es una respuesta que debería dar la alcaldesa de Guayaquil. Sin embargo, si me pide mi criterio personal, yo creo que ahí fue una posición ya política. Una posición política la que tomó la alcaldesa de Guayaquil, porque este gobierno ha estado siempre abierto al diálogo, y le digo particularmente el Ministerio de Finanzas, el Banco de Desarrollo del Ecuador, llega a cada rincón del país. En esto realmente nos ha acompañado de la mano el señor vicepresidente de la República y siempre hemos llegado a buenos acuerdos. Yo le puedo decir que desde mayo de 2017 a la fecha, el Banco de Desarrollo del Ecuador ha otorgado cerca de 1.800 millones de dólares en créditos a todos los GATS, sin mirar ningún tipo de distinción ideológica, política, de ningún número. No sabemos de qué partido político son los alcaldes, las juntas parroquiales, las prefecturas a las que se le está atendiendo. Era lo más fácil realmente entablar una posición de forma de pago. ¿O es que la reacción de la alcaldesa Cintia Viteri les presionó a que lo hagan más rápido con el resto porque esto se lo ha venido hablando con el resto de GATS. No es la única, son 7 GATS considerados como grandes, de más de 300,000 habitantes. Y con ellos se ha hablado de que no se les debería poner en la misma condición de los GATS intermedios, que es devolución contra proyectos, al menos que ellos quieran. Si ellos voluntariamente dicen, yo prefiero que me lo devuelva así, realmente o estamos totalmente facultados de hacerlo. O sea, a los grandes municipios se les va a devolver directamente. Directamente, sino con un flujo de pago, que es lo que se les ha planteado, y en algunos casos con estos instrumentos que pueden ser bonos del Estado o CETES de inversión. Pero a los pequeños sí se les pone estas ciertas condiciones, que es el que entregarles contra un proyecto, ¿no? Con la presentación de un proyecto. A los intermedios, a los pequeños que son menos de 50,000 habitantes, se les ha pagado ya directamente. La mitad de ellos es, si le doy el dato exacto, el número total de municipios son 152 municipios, de los 221 son considerados pequeños. A ellos se les adeuda 42 millones de dólares, se les adeudaba por el IVA del año 2019. Se les ha pagado ya 20 millones de dólares, eso se acordó con el AME, no es que esto ha sido improvisado. Y hasta marzo del año 2020 se les debe pagar los 22 millones de dólares restantes, que ya se les está pagando de una manera ordenada a cada uno. Esto no es contra proyectos. Solo contra proyectos son 62 municipios intermedios, los que tienen poblaciones entre 50,000 habitantes y 300,000 habitantes. A ellos se les paga contra proyectos que pueden ser proyectos en ejecución del año anterior. Pero me decía que se tienen que priorizar algún tipos de proyectos como agua potable. Saneamiento para los proyectos que se reconozcan en ejecución. Pero para proyectos nuevos pueden plantear desde la compra de un recolector de desechos hasta un proyecto social. Son proyectos realmente que están dentro de sus competencias. Lo propio para las prefecturas. Ellos pueden hacer riego, pueden hacer también vialidad y pueden hacer también drenaje. Entonces, en su marco de sus competencias pueden presentar... ¿Y existe un monto límite del proyecto o puede ser un proyecto grande y que aporte con...? Mire, es más, puede ser por el total del IVA que se les adeuda o puede ser por más del IVA que se les adeuda. Si es por más del IVA que se les adeuda, se hace crédito ordinario para la diferencia. Si así se ha estructurado realmente muchísimos proyectos en el marco de la devolución del IVA. Es decir, un ejemplo, si yo le debo $1 millón como Estado ecuatoriano a un municipio X y él nos plantea un proyecto por 2,
se le devuelve el $1 millón y se le presta el $1 millón adicional. Eso ha permitido realmente que nosotros, sin ser parte de las competencias del Estado ecuatoriano, acometamos fuertemente en la atención de las necesidades básicas insatisfechas, que son agua potable, son saneamiento, particularmente alcantarillado y realmente recolección de desechos sólidos. El BED tiene un sistema de control para ver que estos municipios puedan cumplir con los proyectos por los que se les dio el desembolso, y qué pasa si no cumplen. Por supuesto, el BED, me atrevo a decir que es una de las mejores instituciones públicas que tiene el Estado ecuatoriano. En el año 2019 acabamos de recibir la acreditación AAA, que es realmente la calificación más alta que tiene la banca en el país. Estamos al mismo nivel de la clasificación más alta de la banca privada, siendo banca pública. Eso realmente convierte en un referente. Nosotros tenemos, además de eso, dentro de nuestros procesos, por ejemplo, la ISO 9001, estamos acreditándonos en la ISO 37001 también, que es la antisoborno, dos procesos acreditados. Nosotros con las multilaterales podemos tomar crédito directo sin garantía soberana en este caso de finanzas, lo cual nos pone en un estatus realmente bastante alto a nivel de Latinoamérica como banca de desarrollo. Le ponía esto porque realmente todos nuestros procesos y el estándar de calidad está bastante alto. Tiene la particularidad de no solo mirar la operación financiera, y nosotros realmente siempre les decimos a nuestros clientes que es importante pasar de la B de banco a la D de desarrollo, que es eso, lo que usted dice, el tener medido todos los hitos, realmente hacer una evaluación del proyecto no solamente antes de la inversión, sino mientras está en ejecución y el post inversión, para ver que realmente generó el impacto positivo que buscábamos para ese tipo de obra, priorizando siempre las necesidades básicas insatisfechas. Cerca de $800 millones hoy por hoy son agua y saneamiento de los $1.800 millones que yo le decía que el Banco de Desarrollo desde mayo de 2017 hasta la fecha ha entregado a los gobiernos autónomos descentralizados. Ahora, el BED, al ser una entidad financiera, de alguna manera tiene que recuperar los fondos que otorga, ¿no? Para el pago justamente de esta deuda. Si bien puede hacer créditos no reembolsables en beneficio del país, ¿cómo funciona el convenio en este sentido? ¿Cómo recupera el BED la plata? El BED tiene apenas el 0.3% de su cartera vencida. Es el banco con menor cartera vencida de todo el país, entre públicos y privados. ¿Y cuál es realmente la receta para llegar a eso? Primero, la segmentación de nuestros clientes. Nosotros atendemos a nuestros socios particularmente, que son las alcaldías, los municipios, las juntas parroquiales. Además de nuestros socios, atendemos a las empresas públicas, que son también nuestros clientes, y en el sector privado atendemos al sector inmobiliario. Pero para poder llegar a tener un nivel tan bajo de cartera vencida, nosotros trabajamos con los clientes públicos con la ignoración de la cuenta. ¿Qué significa esto? Es decir, si usted es nuestro cliente, como cliente público, nos autoriza el débito directo de su cuenta del Banco Central a su cuenta de ingresos. Entonces, con ello sí se garantiza el repago de la deuda, y todos los clientes se quedan tranquilos con esto porque es para todos. De esa manera podemos seguir atendiendo con los recursos reembolsables, que son plata propia del banco, plata de las multilaterales, y también con los recursos no reembolsables. Que ¿cómo se hace esto? El recurso no reembolsable existe a través de la utilidad del banco, en donde se aprueba con la Junta de Accionistas el valor de la utilidad del banco, cómo se redistribuyen programas que realmente puedan tener asignación no reembolsable. Además, con recursos estatales, como por ejemplo, existe la misión Agua Segura para Todos, que pretende realmente acortar la brecha de las necesidades básicas insatisfechas. Esto se lo implementa desde mayo de 2017 y hasta la fecha se han invertido cerca de $500 millones de parte del Estado ecuatoriano con crédito que toma finanzas y lo otorga como recurso no reembolsable a los municipios que pueden ser atendidos con este programa. Entonces, prioritariamente proyectos de carácter más rural, de gente realmente que históricamente no ha tenido atención en agua potable y saneamiento, y en donde las necesidades realmente de salud se ve que son realmente altas, en donde podemos ver incidencia de que hay enfermedades gastrointestinales, en donde vemos que hay enfermedades a la piel, en donde realmente los chiquitos y realmente los más ancianos también están enfermándose mucho más.
Entonces entramos por ahí en donde vemos que adicionalmente los indicadores económicos de esas comunidades o sea, se hace son una bajos. investigación previa para ver todo cuáles son un las procedimiento necesidades ya establecido. Ahora, en cuanto a los municipios ya más grandes, los que no tienen esta normativa de que tengan que presentar proyectos para que se les devuelva el IVA, pueden usar ese dinero en lo que quieran y ese dinero está fuera del presupuesto que ya por plantearon. norma tienen que usarlo en proyectos de inversión. No lo pueden usar para gasto corriente. Eso sí es un tema en normativa que existe. Pero claro, en los proyectos de inversión que ellos consideren, lo tendrían que hacer. Por ejemplo, yo estaba ayer reunido con el alcalde de la ciudad de Cuenca y hablaba sobre este tema también, porque tenía preocupación sobre el IVA que la deuda. Él me lo ha dicho, esto fue verbal, no en un tema por escrito, que él sí le interesa hacerlo también contra proyectos de inversión. Entonces, ayer acordábamos de que presente los proyectos para hacerlo con el Banco de Desarrollo, porque puede ser mucho más rápido. Le doy el caso concreto. Si el alcalde, en el mismo caso de la ciudad de Cuenca, contrata un parque y quiere pagarlo con sus recursos del IVA, no va a necesitar el 100% del recurso el día que contrata. Él da un anticipo de un 10, 20, 30, 40% a su contratista y a medida que van avanzando las planillas, se las va cancelando. Entonces, si llega a un acuerdo de esa misma manera, las planillas las vamos pagando nosotros a medida que el proyecto avanza. Así nos ayudamos todos. Se hace la obra, recupera su dinero y nosotros tenemos más capacidad de manejar el flujo. ¿Y cuándo llegaremos a estar el día con esos pagos adeudados? Hoy. Ya está, completamente. Hoy, yo le digo hoy, ¿por qué? Porque hemos acordado con todos de que el IVA 2019, que es lo que nos quedaba, ¿no es cierto?, este rato pendiente para igualarnos, tiene un programa de presentación de proyectos y de flujo. Entonces, aquí a medida que se ejecuten los proyectos, estos nos quedaremos al día. Y evidentemente, con estos 7 GATS grandes, entiendo que el ministro Martínez está trabajando con cada uno de ellos para particularizar hasta marzo, que ha sido lo que nos hemos fijado nosotros con el AME, el cierre de pagos con ellos también. Y los incluso con Guayaquil, que puso una demanda. Entiendo yo que tienen ya un acuerdo con ellos. No me quiero adelantar porque es una noticia que dará el ministro Martínez en su momento, pero creo que tienen un acuerdo ya con ellos de instrumentación financiera. Que bueno, en todo caso, que les llegue el dinero a los municipios y que puedan hacer gestión pronto en obras que tanta falta nos hace. Agradecemos mucho la presencia de Carlos Julio Jaramillo, gerente general del Banco de Desarrollo del Ecuador, BEDE. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, un gusto saludarle. 13 horas con 36 minutos. Esto es Notimundo a la Carta, siempre bien informados.